Electrostática. Cargas eléctricas y materiales aislantes y conductores. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando frotas un globo en tu cabello y luego lo acercas a trocitos de papel? ¿O qué materiales de tu entorno crees que son buenos conductores y cuáles son aislantes y por qué? ¿O por qué es importante usar materiales aislantes para nuestra seguridad? Todas estas preguntas le vamos a buscar respuesta en el siguiente apartado. La electricidad. La electricidad es una forma de energía producida por el movimiento o la acumulación de cargas eléctricas. La electricidad tiene muchos puntos de estudio, pero nosotros nos vamos a enfocar en solamente estas tres, que es la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo. La electrostática es la parte eléctrica que estudia las cargas en reposo y las fuerzas que ejercen entre sí. La electrodinámica estudia las cargas en movimiento y los circuitos eléctricos. Y el electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Para poder conocer profundamente lo que es la electricidad, primero tenemos que saber qué es materia, qué es átomo y cómo está compuesta la materia. La materia es todo aquello que tiene una masa, una inercia y ocupa un lugar en el espacio. Todas las cosas están hechas de materia. La materia la podemos encontrar en varios estados, pero sus tres estados principales son las sólidas, como la piedra o el hierro, la líquida, como el aceite o el mar, la gaseosa, como el aire que respiramos. La materia tiene un esquema muy particular, que está hecha de partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. Nosotros nos vamos a enfocar en este apartado en los átomos. Los átomos los podemos encontrar como átomos de hidrógeno o átomos de oxígeno. Ahora, ¿qué es un átomo? El átomo es como un bloque básico de todo lo que existe, todo lo que ves, tu cuerpo, el aire, el agua, las estrellas, todo eso está hecho de átomos. El átomo está compuesto estructuralmente por dos bases fundamentales, el centro, que lo llamamos núcleo, y ahí habitan lo que son los quarks. Los quarks son partículas elementales como el protón y el neutrón. En su corteza o orilla se encuentran los electrones libres, también llamados leptones. Esos electrones libres tienden a trasladarse de un átomo a otro para poder producir energía. Cuando el número de electrones alcanza el número de electrones, o sea que se igualan, cuando se igualan los dos, entonces se activa el neutro. Las partículas elementales son partículas subatómicas que no se pueden dividir en partes más pequeñas, es decir, no están compuestas por otras partículas. Un átomo está formado por fermiones, la familia de partículas elementales con masa que da lugar a la materia bariónica o materia ordinaria. Un átomo está formado por un subtipo de fermiones, que son los leptones y quarks. Los leptones son partículas elementales llamadas electrones que orbitan alrededor del núcleo. Y los quarks son partículas subatómicas formadas por protones y neutrones y se aglutinan en el núcleo, o sea, en el centro del átomo. El conocimiento, característica y forma en que interactúan las partículas fundamentales, o sea, los electrones, protones y neutrones, es importante para comprender las propiedades de la materia. Dichas características se pueden apreciar en la siguiente tabla. Acá vamos a determinar cada partícula elemental de acuerdo a su símbolo, su masa y su carga. Si hablamos del electrón, su símbolo es el E negativo. Su masa en gramos es 9,1 por 10 a la menos 28. Su carga absoluta mínima es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y fue descubierta por el científico Thomson. Si hablamos del protón, su símbolo es el P positivo. Su masa mínima en gramos es 1,6 por 10 a la menos 24. Su carga absoluta mínima es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y fue descubierta por el científico Rutherford. Si hablamos del neutro, su símbolo es el N a la 0. Su masa en gramo mínima es 1,6 por 10 a la menos 24. Su carga absoluta mínima es 0 porque está neutra y fue descubierta por el científico Chadwick. Hay que tener en cuenta que la unidad de la carga va a ser el coulomb. Y si detallan, acá tenemos que la masa en gramos del protón y el neutro es la misma.
y que la carga absoluta tanto para el electrón como el protón tiene la misma numeración, solo que varía en signo. El electrón es negativo y el protón es positivo. Cargas eléctricas. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que hace que las partículas experimenten fuerzas eléctricas entre sí. Hay tres tipos de cargas eléctricas. La primera es el protón, que es una carga positiva. La segunda es el electrón, que es una carga negativa. Y la tercera es el neutro, que es una carga cero. Ahora vamos a entender cómo se cargan los cuerpos. Cuando los átomos de un cuerpo quedan cargados eléctricamente, se dice que el cuerpo está electrizado. Y electrizado es el estudio de la electricidad que generalmente está en reposo y que al pasar de un cuerpo a otro lo hace con movimientos súbitos y momentáneos y se denomina como la electricidad estática o electrostática. Debemos considerar que un cuerpo tiene igual número de cargas positivas y negativas cuando está neutro y que si el cuerpo pierde electrón se dice que está cargado positivamente. Si el cuerpo gana electrón quiere decir que está cargado negativamente. Las características principales son las siguientes. La unidad de medida del sistema internacional es el coulomb. Las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de signos diferentes se atraen. La carga se conserva, no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Y que en la materia común los electrones son los que normalmente se mueven generando fenómenos eléctricos. Métodos de electrización. Los métodos de electrización son las formas en que un cuerpo inicialmente neutro adquiere carga eléctrica mediante la transferencia o redistribución de los electrones. Hay tres métodos de electrización. El primero es el método de electrización por frotamiento o fricción. El segundo es el método de electrización por contacto. Y el tercero es el método de electrización por inducción. El método de electrización por frotamiento o fricción es cuando al frotar dos cuerpos neutros, los electrones se transfieren de uno al otro. El que pierde electrón queda con carga positiva y el que gana electrón queda con carga negativa. El método de electrización por contacto es cuando un cuerpo cargado toca un cuerpo neutro y le transfiere electrones por contacto directo. Ambos quedan con el mismo tipo de carga. Y el método de electrización por inducción es cuando un cuerpo cargado se acerca a un conductor neutro sin tocarlo, provocando la redistribución de cargas. Si el conductor se acerca a tierra y luego se retira, al inductor queda cargado con signo opuesto al inductor. A continuación vamos a ver un ejemplo de cada método de electrización por separado. El primer ejemplo es el método de electrización por frotamiento o por fricción. Los electrones se transfieren entre dos cuerpos al frotarlo. El que pierde electrones queda positivo y el que gana electrón queda negativo. Debemos tener en cuenta acá que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Para iniciar el ejemplo observamos que tenemos dos elementos, uno es una toalla y el otro es un globo. Al inicio los dos se encuentran neutros, o sea, tienen el mismo número de carga positiva y el mismo número de carga negativa. Al frotar, los electrones se transfieren del paño a la lana. Luego, después de frotar, el paño queda cargado positivamente y el globo queda cargado negativamente, porque el paño va perdiendo electrón y el globo va ganando electrón. Los electrones se transfieren por fricción. Quien pierde electrón queda cargado positivamente y quien gana electrón queda cargado negativamente. Dentro de los ejemplos cotidianos tenemos que a frotar un peine con el cabello, a frotar un globo con un paño y a frotar un bolígrafo con un suéter o una lana. Ejemplo de método de electrización por contacto. Un cuerpo cargado toca un cuerpo neutro y le transfiere electrones. Ambos quedan con el mismo tipo de carga. Acá se debe tener en cuenta que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, que si los protones alcanzan el mismo número de electrones, entonces se puede decir que el cuerpo queda cargado neutramente o está neutro. ¿Okay? Acá tenemos ejemplo que tenemos una varilla y tenemos una esfera. Antes de contacto, la varilla cargada y la esfera neutra. O sea, la esfera va a tener el mismo número de electrones y el mismo número de protones.
como la varilla está cargada, va a estar cargada con electrones. Al hacer contacto, los electrones fluyen desde la varilla hacia la esfera. Después del contacto, ambos cuerpos quedan cargados negativamente. El contacto permite el flujo de los electrones hasta que ambos cuerpos quedan con el mismo tipo de carga. Ejemplos cotidianos: tocar una parrilla metálica con un objeto cargado, cargar una bolsa metálica tocando con una varilla cargada, y chispa al tocar otra persona después de caminar sobre una alfombra. El tercer ejemplo es el método de electrización por inducción. Un cuerpo cargado sin tocar a un conductor neutro provoca la redistribución de la carga. Si se conecta a la tierra y luego se retira el inductor, el cuerpo queda cargado con signo opuesto al inductor. Igual acá se debe tener en cuenta que los protones tienen signo positivo y los electrones tienen signo negativo. Y que si los protones llegan a alcanzar el mismo número de electrones, entonces el elemento va a quedar cargado neutro. Para el ejemplo, tenemos una varilla y tenemos una esfera. Al iniciar, se acerca una varilla cargada negativamente a una esfera neutra sin tocarla. Como la esfera está neutra, va a tener el mismo número de electrón y el mismo número de protón. La carga en la esfera se redistribuye. Los electrones son repelidos hacia el lado opuesto. Se van pasando de la varilla. Esos electrones que están en la varilla hacen que lo que son las cargas que están en la esfera se organicen a favor de la varilla. Luego se conecta la esfera a la Tierra mientras la varilla sigue cerca. Se desconecta la Tierra y luego se retira la varilla. La esfera queda cargada positivamente. La inducción separa cargas sin contacto. Con conexión a Tierra, el cuerpo queda cargado con signo opuesto a la inducción. Ejemplo de eso tenemos la atracción de papelitos con un globo cargado sin tocar, el funcionamiento de fotocopiadoras e impresora láser y la formación de rayos en nubes, o sea, inducción en la atmósfera. Materiales aislantes y conductores. Materiales eléctricos. Son sustancias que se utilizan en instalaciones y dispositivos eléctricos porque permiten o dificultan el paso de la corriente eléctrica. Dentro de esos materiales tenemos los conductores, los aislantes y los semiconductores. Materiales conductores. Los materiales conductores son materiales en los que los electrones de la capa externa se mueven libremente por todo el material, permitiendo el paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué conduce? Tienen muchos electrones libres que no están fuertemente unidos a sus átomos y pueden moverse fácilmente. Dentro de sus propiedades se tienen las siguientes, que tienen alta conductividad eléctrica, baja resistividad y los electrones se mueven libremente. Generalmente son maleables y dúctiles y tienen brillo metálico. Ejemplo de ellos tenemos el cobre, el aluminio, el oro y el hierro. Entre los usos comunes tenemos cables eléctricos y líneas de transmisión, motores eléctricos, utensilios de cocina y circuitos eléctricos. Materiales aislantes. Son materiales en los que los electrones están fuertemente unidos a sus átomos, por lo que no pueden moverse libremente y no permiten el paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué se aíslan? Sus electrones de la valencia están muy unidos al núcleo y no hay electrones libres para transportar carga. Dentro de sus propiedades tenemos que tiene muy baja conductividad eléctrica, alta resistividad, no tiene electrones libres, suelen ser rígidos y frágiles y resistentes al paso de la corriente. Ejemplos comunes tenemos el vidrio, el plástico, la madera y la goma. También tenemos acá el guante, lo que es la cinta aislante, ¿okay? Lo que son aisladores eléctricos y equipos de seguridad. Materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica es intermedia entre los conductores y los aislantes. Su capacidad de conducción puede modificarse con la temperatura, la luz o la presencia de impureza. ¿Por qué son semiconductores? Bueno, tienen una estructura electrónica que permite liberar algunos electrones bajo ciertas condiciones, pero no en gran cantidad. Dentro de sus propiedades tenemos que tiene conductividad intermedia. Su conductividad varía con la temperatura, la luz o la impureza. Pueden comportarse como conductores aislantes y son muy usados en la electrónica.
Entre los ejemplos de los materiales semiconductores tenemos el silicio, el germanio, el arsenurio y el carburo. Su uso común está en los diodos de transistores, en los circuitos integrados, en las celdas solares y en sensores electrónicos.